26 grados la temperatura en Río Cuarto. Vamos a comenzar este nuevo bloque hablando de la ley ómnibus y la ley que se está debatiendo, que fue aprobada en general por diputados en el transcurso del fin de semana y que ahora empezará a ser tratada en particular. Vamos a hablar de las repercusiones al respecto. Una ley que tenía 600 y pico de artículos y que fue desarmada y de la cual quedan actualmente algo así como un paquete de 300 artículos que van a ser tratados uno por punto. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, ¿cómo va a ser la forma, el modus operandi? ¿Qué significa que pase por diputados, las comisiones que sean analizados, después va a ser a Senado? ¿Qué poder va a quedar en el presidente Javier Milei al respecto? Se lo vamos a preguntar a Ismael Bermúdez, que está en contacto con nosotros, pero antes vamos a repasar datos puntuales. Le vamos a invitar a Ismael que repasemos que por 144 votos a favor y 109 en contra, la ley de bases del gobierno de Milei fue aprobada. Obtuvo la mayoría luego de 3 días de debate en la Cámara de Diputados con votos de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y Innovación también Federal. Pasamos a la siguiente y vemos que el debate pasará por tercera vez a cuarto intermedio y la Cámara Baja volverá a sesionar mañana martes para tratar el proyecto en particular, punto por punto. ¿Qué más? Que los artículos que se tratarán para su posible aprobación, entre tantos, pero los más visibilizados y empujados y tensionantes, son las privatizaciones de las empresas, la toma de deuda, las facultades delegadas al presidente y el impuesto país, que los gobernadores, fundamentalmente Martín Yarlora, quiere que sea coparticipable. La mayoría de los gobernadores puja para que sea coparticipable porque ya no tienen ganancias. Desde un comunicado de prensa, mientras tanto, el presidente celebró el resultado y manifestó que la historia recordará con honor a aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa en favor del pueblo. Volvemos para presentarlo a Ismael Bermúdez contándole que comenzamos el programa diciendo que hay una encuesta de Subán Córdoba en donde se le preguntaba a la gente qué opina, si el ajuste lo está pagando la casta como prometió Milei o lo está pagando el pueblo. Ismael, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las repercusiones de este primer paso que se da en la aprobación de una ley que fue calificada como un mamotreto y que está siendo desarmado, pese a que el presidente dijo que no iba a ser negociable? Bueno, en primer lugar, lo que llama mucho la atención es de que es una ley que prácticamente, digamos, lo esencial no fue discutido en el Congreso Nacional, sino que hubo reuniones en cafés y en hoteles cercanos a la Cámara de Diputados donde se terminó de cocinar todo aquello que se iba a podar del megaproyecto para que pudiera tener alguna mayoría para ser votado en general. Ahora, como bien decís vos, ahora viene la votación en particular y tiene que pasar el filtro a su vez del Senado, que si le introduce modificaciones debería volver nuevamente a la Cámara de Diputados. Bueno, todo este manejo está mostrando de que efectivamente, bueno, no se le quiso dar ese poder absoluto a Javier Milei por parte de la Cámara de Diputados y bueno, y por eso es que tuvo que resignar artículos muy pero muy importantes y ahora habrá que ver si esto finalmente se aprueba, si Milei lo va a respetar o va a actuar por decreto como lo insinuó en sus distintas declaraciones e incluso amenazas al Congreso Nacional. Mientras tanto, que creo que esto es lo que importa, y bueno, la población está sufriendo una caída muy fuerte del poder adquisitivo. Estamos hablando de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los comerciantes. Han salido estadísticas de una fuerte baja, especialmente en los comercios pequeños y medianos de venta al público, del orden del 25% en enero, luego de la caída de ventas
que hubo en diciembre, que fue muy, pero muy fuerte, porque ahí es donde vino el cimbronazo de la devaluación. Entonces estamos en una situación, desde el punto de vista político, realmente, sorprendente, por el hecho de que, vuelvo a señalar, hasta último momento, y posiblemente hoy, muchos de los que levantaron la mano a favor de lo que finalmente se votó en la Cámara de Diputados no saben lo que se votó, porque se introdujeron modificaciones mientras estaba prácticamente a tan solo minutos antes de votarse. Y desde el punto de vista de la realidad económica y social del país, bueno, estamos con una caída sin precedentes del poder adquisitivo, de los salarios y de las jubilaciones, y bueno, vamos a ver cómo esto lo procesa la población, pero lógicamente en esta situación de tipo social, lógicamente los índices de pobreza e indigencia deben haber aumentado muchísimo, por encima de ese 45% que dio la última medición del INDEC. Ismael, este fin de semana el presidente, lejos de amedrentar estos resultados, estos números que estamos viendo, acelera y profundiza y parece que va a ir por más. Y incluso hizo su aparición en el teatro donde está su pareja actualmente y dijo que está bajando, que le estamos ganando a la inflación. ¿Qué análisis te merece esto? Porque los números de la inflación van a estar en los próximos días, todavía no se vio concretamente a lo que hizo referencia Milei. Bueno, yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado en acelerar, porque viste, cuando vos acelerás, y más aún en una ruta que está llena de obstáculos, tenés una gran posibilidad de chocar y de dar vuelta al automóvil. Creo que eso lo tiene que estar meditando muchísimo el presidente, porque creo que eso es lo que puede llegar a pasar. De tanto tratar de acelerar y de pasar por encima de todo el mundo, estoy hablando de los jubilados, de los trabajadores, de la clase media, de los científicos, de los universitarios, bueno, la lista es interminable, esto puede conducir a que termine volcando el automóvil. Ahora, ponerse contento porque una inflación del 25 en diciembre puede llegar a dar en enero un 20%, un 21%, evidentemente no es para festejar. ¿Y a qué costo? Nadie puede festejar que tengamos estos niveles de inflación cuando todavía febrero, que estamos comenzando, hay fuerte aumento en los servicios públicos, en el transporte de pasajeros, en el gas, en la electricidad, en la telefonía, en las prepagas, en las expensas, lo cual está triturando todavía aún más el poder adquisitivo de los salarios. En 3 meses, si tomamos 25% de diciembre, un 20% de enero, un 20% de marzo, vamos a estar con una inflación del 80 y pico por ciento, porque es acumulativo. Ahora, yo le pregunto a cualquiera, inclusive te lo pregunto a vos, me lo pregunto a mí, se lo pregunto a los oyentes, ¿a alguien le aumentan 80% su salario? Ismael, bueno, se votó en general, ¿no? Y ahora se viene lo particular. Se habla también de la intención de la oposición dialoguista, como es catalogada, la oposición para darle gobernabilidad en estos primeros meses al gobierno de La Libertad Avanza. ¿Qué te parece que van a ser los puntos fundamentales, que van a ser más problemáticos de resolver, porque las provincias piden también dinero, se quedaron sin ganancias, quieren coparticipar del impuesto país, en su momento el impuesto al cheque se les dijo que no? Digo, ¿cuáles te parecen los puntos más relevantes que van a tomar más tiempo al ser uno por uno debatidos, en particular en esta ley ómnibus? Bueno, uno de ellos es el Fondo de Garantía del ANSES. Me dijeron que a último momento, después de haber dicho que lo sacaban, parece ser de que en el final, a espaldas de todo el mundo, lo incluyeron en la votación en general.
el ministro Caputo quiere tener eso de lo que se llama las joyas de la abuela o la plata de los jubilados para vender las acciones especialmente que tiene el fondo y poder pagar la deuda a los acreedores externos. Ahí hay un fuerte debate porque hay sectores que dicen, bueno, pero si van a liquidar el fondo, que eso sirva para pagar los juicios que tienen los jubilados que ganaron esos juicios y que no le están pagando, y que también se pague la deuda con las provincias. O sea, ese va a ser un punto de mucho litigio. Otro punto de litigio va a ser el tema de las privatizaciones. Otro punto de litigio va a ser el tema de el impuesto país, si se coparticipa, no se coparticipa, etcétera, que todavía eso no está resuelto en la relación con los gobernadores. O sea, son puntos pero muy esenciales y muy claves que están comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual el gobierno tiene ahí, digamos, el FMI lo tiene en la mira el gobierno para que te pueda aprobar esos puntos, pero bueno, vamos a ver si en la votación en particular los logra aprobar. Yo creo que en el caso del fondo del ANSES es muy difícil que prospere. En las privatizaciones, bueno, me parece que van a haber muchas condicionalidades en relación a ese punto. El gobierno prometió volver a mandar el impuesto a las ganancias, que quedó retirado. O sea, por un lado dice que retira ciertos proyectos, pero por el otro lado amenaza con volver a mandar proyectos similares o peores todavía, con lo cual creo que eso también va a entrar en la negociación final, porque si yo te voto esto, porque vos me retirás ciertos proyectos, después no me lo metas por la ventana lo que acabas de retirar por la puerta porque no había consenso para ser aprobado. O sea, veo que tenemos por lo menos un camino de obstáculos muy pero muy fuertes por parte del gobierno, de un gobierno que sigue amenazando, bueno, a la población la sigue castigando con esta caída tan fuerte del poder adquisitivo y que sigue con amenazas al resto de los poderes. Y bueno, vamos a ver si el Congreso Nacional está a la altura de la circunstancia y le pone algún límite a esta suma del poder político que quiere Javier Milei. Por último, Ismael, estamos hablando con Ismael Bermúdez, periodista especializado en economía, pero también conoces mucho de la situación de jubilados, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los jubilados y la expectativa frente a este paquetón de medidas? Porque se retiró la parte fiscal, bueno, y está en danza, ¿no? Eso, y es preocupante también. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo mencionabas, es una de las cuestiones. Claro, bueno, ahí viene el tema, lo siguiente, en los próximos días se va a conocer el aumento que le corresponde a los jubilados en marzo. Se habla de que podría ser del orden del 30%, frente a una inflación que, como recién señalé, puede estar en el orden del 80%. Ustedes se dan cuenta que es una barbaridad lo que estarían perdiendo los jubilados después de todo lo que perdieron con Macri y con Alberto Fernández. Es realmente un derrumbe de las jubilaciones. Creo que es el término más apropiado que se le puede asignar a este tema. El derrumbe de Ustedes calculen que con Macri y Alberto Fernández las jubilaciones cayeron en promedio, depende si es con bonos, sin bonos, etcétera, pero en promedio cayeron un 40%, sin bonos cayeron un 55%, y con bonos cayeron un 25%. A esa caída se le suma ahora la caída de este primer trimestre, de enero, febrero, marzo, por este diferencial tan grande que hay de 50 puntos entre la inflación que vamos a tener y el aumento en las jubilaciones que se va a aplicar a partir de marzo. Una licuación total, ¿no? Pero no solo para jubilados. No, licuación es peor. Esto es peor que una licuadora. Esto es un derrumbe catastrófico
nunca visto una caída tan fuerte en las jubilaciones en un periodo tan corto de tan solo 2 o 3 meses como el que estamos experimentando actualmente. Gracias, Ismael Bermúdez, por el contacto con Punta No, al contrario. Que tenga buen día. Hasta luego. Periodista especializado en economía y también en jubilaciones, muy claro con sus conceptos. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más.